Hemos estado hablando de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Mas al Dios de toda gracia. Esto indica que toda la gracia proviene de Dios, es de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Y también es el autor y consumador de la gracia de Dios. Amén. Dios es gracia en esencia, es amor en esencia, es misericordia en esencia, es compasión en esencia. ¿Ok? La única razón por la cual Dios castiga es porque eres su hijo, y el padre que ama a su hijo lo castiga, lo corrige, o porque realmente no le quede otra, ya haya sido tan desafiante el pecado, la rebelión y todas las otras cosas, que Dios no le quede otra que castigar. Pero en sí, Dios cubre a sus hijos. Y decíamos algo el martes que sé que suena increíble, o suena hasta, y le puede sonar de acuerdo a la tradición o las cosas que nos han enseñado hasta ahora, nos puede sonar hasta falsa doctrina, pero no lo es. ¿Ok? Y el mensaje de hoy se lo va a demostrar que no es así. El hecho de que si tú amas a Dios de verdad, dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si tú amas a Dios, si tú eres sincero con Dios, si tú tienes temor de Dios, y en un momento te turbas en tu afán o deseo de hacer la voluntad de Dios y llegas a hacer algo que se considera pecado, esto no indica que inmediatamente Dios te abandona. Dios te abandonó, ya estás cochino, ya estás inmundo. No. El mismo David lo dijo en los Salmos, y luego Pablo lo repite en Romanos 4, creo que es el 4 o el 3, creo que es el 3. De la bienaventuranza del hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Estoy seguro que esa persona tiene errores, tiene fallas y aún cosas, pero le repito, estamos hablando de personas que aman a Dios de verdad, que no son hipócritas, que son sinceros. Gloria a Dios. Dios no le quita la cobertura ni se aparta de ellos, así como tampoco al impío que hace algo muy bueno, Dios no se lo toma como justicia, porque somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Así también, sé que suena raro, porque lo que nos ha enseñado es otra cosa, de que tampoco Dios te lo toma como que, como dicen muchos cristianos, uno peca todos los días. Eso no es verdad. Amén. Desde el punto de vista divino, no es así. Una vez que Jesús te lavó con su sangre, una vez que te redimió y una vez que te limpió, tú estás eternamente salvo, eternamente justo, eternamente limpio y eternamente libre de pecado. Amén. Porque la salvación no es fluctuante. Dios no está bravo contigo hoy, contento mañana. Te portaste bien, Dios está contento, y te portaste mal, Dios está bravo, porque entonces sería por obras, no por fe. Sería por obras, entonces la salvación dependería de nosotros. Y la salvación no depende de usted y de mí, sino de la gracia de Dios. Y la gracia fue diseñada para que nosotros que amamos a Dios
que aún seguimos siendo en alguna manera imperfectos, fallamos y erramos, tengamos una seguridad de salvación plena. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Una seguridad. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando Cristo venga y el rapto de la iglesia, de todos los millones de cristianos que hay en el mundo que aman a Dios, quiero hacer siempre la salvedad porque la gente lo agarra por otro lado, que aman a Dios sinceramente y que tienen temor de Dios, ¿a cuántos Dios en ese momento que Él venga los conseguirá quizás en una situación no muy buena? Algunos los va a encontrar orando y ayunando, a otros los va a encontrar peleando con la esposa, teniendo una discusión. A algunos lo va a agarrar en un momento de rabia, a algunos lo va a agarrar en un momento, no, quizás no en su mejor momento. Pero repito, no por eso los va a dejar, porque son sus hijos. Te estoy diciendo yo que no importa cómo tú te comportes. Yo no estoy diciendo eso. Amén. El que quiere entender eso, entiende eso. Pero el que quiere entender lo correcto, entiende lo correcto. Gloria a Dios. Amén. Te agarró en un momento que tú no esperabas. Cristo aparece, te repito, de los millones de cristianos que hay en el mundo. Gloria a Dios. En lo que suena el rapto de la iglesia, todos van a estar en su mejor momento. Seguro que no. Pero aún así se van a ir con Cristo. Se van a ir con Cristo. ¿Quiénes no se van a ir con Cristo? Aquellos que deliberadamente, adrede, han dejado de amar a Dios y se han apartado en pos de su carne, de los placeres de este mundo, y que realmente, pero yo me niego a creer que el Señor no vaya a llevarse a alguien que realmente lo ama y tiene temor de Dios. Pero por eso este mensaje de esta noche es tan importante, porque va a llevar el balance del asunto. El balance del asunto. Aunque este mensaje, estoy seguro que a los legalistas y a los de la ley le va a gustar más que todo lo que he predicado en estos días. Pero ahí está, porque hay para todos. Amén. Pero este mensaje es verdadero y no puede faltar en esta serie de mensajes de la gracia. Porque si faltara, entonces sería una irresponsabilidad. Y este mensaje le va a dar fuerza a todos los otros que he predicado hasta ahora. Y el título de este mensaje es El peligro de jugar con la gracia de Dios. Diga conmigo, el peligro de jugar con la gracia de Dios. De más está decirle que esto no lo hace casi nadie. Los cristianos de todo el mundo, los verdaderos cristianos que han nacido nuevos, por lo general no van a hacer esto nunca. Pero si hay quien lo haga, por supuesto. Y eso es lo que vamos a predicar hoy. El peligro de jugar con la gracia de Dios. Amén. No estamos justificando el pecado. Una hermana tiene tiempo sola, sin esposo, se siente sola, se siente, gloria a Dios, abandonada, y se le acerca a alguien y empieza a calentarle la oreja, y ella entra en un proceso de tentación, de desvarío y broma, y ¡pum! Se sacó los dientes, hablando espiritualmente. Pero eso no indica que esa hermana está jugando con la gracia de Dios.
Tampoco estoy diciendo que está bien lo que está haciendo. Diga, nadie sabe lo que está en la olla, sino el que la menea. Basta ponernos en los zapatos de cada quien. Un muchacho lo agarra un muchacho cristiano, lo agarra un espíritu de masturbación. Y él no quiere masturbarse. ¿La masturbación es pecado, sí o no? Claro que es pecado. Gloria a Dios. Pero él es sincero, él quiere salir de eso, pero no ha podido. Y cada vez que lo hace se siente mal, porque es salvo. Yo no estoy diciendo que si se muere en esa condición debe para el cielo, ese es el problema de Dios, ya eso no es asunto mío. Yo lo que estoy diciendo es que como es salvo se siente mal, porque si no fuera salvo no se sintiera mal. No sé si me hago entender. El Espíritu Santo lo redarguye, pero no ha podido, necesita la ayuda de Dios. Gloria a Dios. ¿Se está burlando de la gracia de Dios? No. Necesita la misericordia de Dios. Necesita la ayuda del pastor y la misericordia de los hermanos y la oración de los hermanos. Que los hermanos oren por él, aunque no sepan. Pues, y si sabe, bueno, si él le abre su corazón a alguien, que esa persona ore por él, no lo desnude, no lo defraude, le ayude, le tienda la mano, sea hombre, sea mujer que tenga ese problema. Gloria a Dios. Amén. Alguien me escribía ayer sobre una persona, y yo creo que tiene razón. Fulanito que no cambia con su carácter. Lo que hace es dar mal testimonio. Yo no entiendo lo que usted está predicando en la iglesia. O sea, ahora la culpa la tengo yo. Está predicando en la iglesia sobre el amor y la misericordia, pero esta persona no cambia. Y le repito, creo que tiene razón. Ahora una pregunta, ¿qué hago yo? ¿Lo corro de la iglesia? ¿Lo condeno? Bueno, si Cristo viene se queda. Yo no soy Cristo ni soy Dios para decirlo. Eso le corresponde a Dios. Yo lo que tengo que pedirle a Dios misericordia, que cuando Él venga yo no me quede. A lo mejor ese muchacho con su mal carácter y sus malas actitudes, gloria a Dios, en su medida es sincero. Hasta más que yo, hasta más que usted, hasta más que todo. Entonces uno no puede juzgar, porque el Señor es el que juzga y entiende las intenciones del corazón. Pero el religioso, una característica religioso es siempre juzgar al otro, nunca así. Una de las características religiosos siempre está pendiente del error ajeno. Y hasta se olvida de sus errores. Un amigo mío que yo ayudé mucho por más de 10, 12 años para sacarle de las drogas. Yo me iba en la camioneta y lo buscaba en Villa Colombia y móntate en la camioneta. Y le traía a su casa. Llegaba a mi casa a veces a las 12 de la noche botando sangre porque lo cortaban y lo herían y broma. Pero esa persona tenía una característica. Fumaba droga, tuvo mujeres, hizo desastre con mujeres. Hasta llegó a ser pastor y siendo pastor hizo cosas bien fuertes. Hasta que lo descubrieron y bueno, todo lo demás. Pero esa persona tenía una característica. En esa condición, oraba y lloraba. En esa condición. ¿Sabe por qué?
porque era salvo. Yo no estoy diciendo que si se moría en esa condición se va para el cielo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero sí sé que Dios no permitió que se muriera. Dios lo guardó y lo protegió hasta que la salvación que había en él, que estaba operando en él, porque si la salvación no hubiera estado operando en él, ¿cómo tú explicas que llegaba drogado y se tiraba a orar y a llorarle a Dios? Es un misterio difícil de entender, porque oye, está fumando droga, está bebiendo ron, está dándole tiro a la gente, porque andaba hasta con una pistola y le dio unos tiros a uno por allá y todo lo demás. Y luego llegaba a su casa a llorar y a orar y a pedirle ayuda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, no por su conducta, por la sangre que un día él clamó, nunca lo abandonó. Son cosas que a nuestra cabeza religiosa no le cabe. No, ¿cómo va a ser posible? No, si está pecando, si está haciéndolo. Mira, negro, ocúpate de ti y deja ya la pistolada. Amén. Después se restauró, se puso bueno con Dios. Ahora él condena a todo el mundo. Ahora él es más bueno que los que lo ayudaron. En serio, porque así es el ser humano. El ser humano recibe una gracia, recibe una misericordia y después se pone. ¿Por qué le estoy explicando todo esto antes de entrar en materia en el mensaje? Porque a veces no entendemos los misterios de Dios y el trato de Dios con los hombres. Cómo Dios trata con cada persona. Usted no sabe la intimidad de un borracho que fue cristiano. Cómo le llora a Dios desde su borrachera. Me estoy repitiendo. Yo no estoy diciendo que se vaya al cielo si se muere borracho. Yo estoy diciendo que hay una salvación operando allí, que es posible que se consume, que algún día Dios tenga misericordia y lo termine de sacar de esa condición y sea salvo completamente. Como también es posible que nunca salga de esa condición y muera en esa condición y se pierda. Pero no porque la gracia de Dios lo abandonó, nunca lo abandonó. Sencillamente él nunca la tomó. Es diferente. No hemos logrado entender el gran amor de Dios hacia nosotros. Que nosotros creemos. Yo soy uno de los que cree, hasta que Dios me diga lo contrario, que la salvación se pierde. Pero soy uno de los que cree que para perder la salvación, una salvación que de verdad sea salvación, hermano, eso es bien difícil. Por eso le digo que una persona donde dice Hebreos que ya no hay remisión de pecado. Decía el apóstol Naún Rosario en una oportunidad estando yo con él en México. Él me dijo esta palabra: casi nadie hace eso. Es muy difícil que una persona salva de verdad llegue a esa condición. Cuando una persona verdaderamente salva llega a esa condición es porque haya entrado en un estado de deterioro espiritual tan grande que pasa otra vez los límites y se pierde. Pero por lo general, la salvación, gloria a Dios, que Isaías recibió, es poderosa. Y lo que Jesús hizo por Isaías es más grande y más poderoso que lo que Adán hizo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al pecado de Adán que estimamos más a Adán que a Cristo. Estimamos más la sangre contaminada de Adán que la sangre de Cristo. La sangre de Adán se diseminó por el cuerpo. La sangre de Cristo se derramó por nuestros pecados. Gloria a Dios.
Y si yo fuera Cristo, que no lo soy, y yo derramé mi sangre por Mariela, tú no te vas a perder así nada más después que yo pagué tan grande precio por ti. Yo voy a luchar con el diablo, con el mundo y contigo para que te salve. ¿Podemos entender eso? Diga conmigo: Espíritu Santo, dame la seguridad plena de mi salvación. La religión te hace dudar de la salvación. Respira, perdiste la salvación. Agarra una rabia, ya pecaste, ya perdiste la salvación. Gloria a Dios. Se te fueron los ojos con una hermana o con una mujer o con quien sea, se medio te fueron los ojos, ya perdí la salvación. Gloria a Dios. ¿Y qué hago, pastor? Bueno, se te fueron los ojos. Bueno, controla esos ojos y pídele al Espíritu Santo que te dé dominio propio, que te dé autoridad. No le des rienda suelta a esas pasiones, no le des rienda suelta a esos deseos. Invoca la sangre de Cristo sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus ojos. Gloria a Dios. Amén. Cuando Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Eso no era para nosotros los cristianos, porque ¿quién se saca un ojo? Nadie. Eso era para los escribas y fariseos. Esa era una piedra para los fariseos. Si son tan santos, sáquense el ojo, pues. Sáquense el ojo. ¿Quién se saca el ojo? ¿Quién se corta una mano? Algunos deberían cortarse la lengua y no. O cortarse el dedo acusador. Pero ¿quién va a hacer eso? Entonces tú no te vas a sacar el ojo, pero puedes sacar el ojo. Sacar el ojo de ahí. Amén. Entonces, la salvación nuestra. Por eso dice la Biblia: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y ve lo que dice: una salvación, diga, tan grande. Diga, una salvación tan grande. La gente le hace más caso. ¿Cómo escaparemos? Y de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Una salvación es demasiado grande. Demasiado grande. Demasiado poderosa. Demasiado gloriosa. Demasiado eterna. Demasiado viva. Y tú lo puedes experimentar, porque aunque tú tienes errores, fallas, pecados, si tú eres realmente salvo, no te puedes descarriar. No te puedes ir al mundo. ¿Cuántos ya se pueden ir al mundo? Mariela, ¿tú podrías irte al mundo? De verdad, dime de verdad. ¿Tú te ves en el mundo pecando, bailando, haciendo? Néstor, ¿tú te ves en el mundo otra vez, viviendo otra vez? Bailando la lambada con Mari. Me cayó la cédula. Rosendo, ¿cuántos años de matrimonio tiene? 53 años. En 53 años ¿has tenido errores, fallas y tentaciones también? Hablaba bajito, no vaya a ser que Berta te golpee hoy. Sí, no debería. No tiene secreto, gracias a Dios. Ajá, pero te puedes descarriar. Pero tú sientes que te puedes. Pero quieres. Te ves en el mundo haciendo lo malo. Imagínate, si estando en la iglesia casi no puedes hacer lo bueno, como está. Imagínate tú, vaya a hacer lo malo.
¿Ah? ¿Ah? Pero sí hay un peligro de querer, de jugar con esta gracia. En Romanos 2, hemos hablado de la bondad de Dios, que Dios es bueno. Estamos entendiendo cuánto Dios nos ama, que su amor es incalculable, grandísimo, que no nos podemos deshacer de Él por más que queramos. No queremos, porque su amor nos abarca y nos protege y nos cubre, no nos deja desnudos. Gloria a Dios. No nos quita el alimento, no nos quita la ropa, no nos quita nada. Hablando espiritualmente, nos deja a la intemperie, a merced del diablo, a merced del mundo, a merced del pecado. Así, porque así no lo hace. Pero ese amor nos debe llevar a algo. Y en Romanos 2, verso 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas. Escuche bien. Diga: las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Aquí el apóstol Pablo certifica lo que yo le estoy diciendo todos estos días. Vea, benignidad, las riquezas. Nuestra salvación no es algo pobre. Benignidad, Él es bueno. Paciencia, con eso sería suficiente, paciencia. Pero le añade longanimidad. La longanimidad es una paciencia que se estira. Por eso viene de la palabra longitud, longanimidad. O sea, tú no le puedes sacar la piedra a Dios así nada más. Él es paciente y longable, tiene longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, he comprendido que Dios es bueno. He comprendido que Dios me ama. He comprendido que no le puedo sacar la piedra de la noche a la mañana, que no le puedo hacer perder la paciencia, que es bueno conmigo, que tiene paciencia y tiene longanimidad. Y aún así, gloria a Dios, ignoro que todo eso es para que yo me arrepienta cuando hago algo malo. Y dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, el peligro de jugar con la gracia de Dios es que tu corazón se endurezca, no el de Dios, no el de Dios. Él te sigue amando. A veces creemos que el problema está en Dios. Dios me va a dejar de amar si yo hago lo malo y no me arrepiento. No, el problema es que tú vas a dejar de amar a Dios. Dios se va a alejar de mí. No, tú te vas a alejar de Dios. Tú lo vas a abandonar. Porque todo lo que hemos predicado toda esta semana, hemos enseñado que su bondad debe guiarnos a seguir pecando. Debe guiarnos a seguir haciendo lo malo. No, me ama. Bingo, sigo haciendo lo malo, sigo. Vamos a darle, porque Él me ama. Entonces, resulta que el mal entendimiento tuyo de su amor te está guiando a más pecado en vez de guiarte al arrepentimiento. Que la paciencia de papá, en vez de guiarme a arrepentirme y arreglarme, yo estoy usando su paciencia, su amor, su benignidad y todo para descarriarme. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el peligro de jugar con la gracia de Dios? Que te vas a ir alejando. Te vas a ir alejando.
Si te arrepientes, en el mismo momento que te arrepientas, Dios te va a perdonar. Pero resulta que si tú no usas su amor para que te guíe al arrepentimiento, llegará el día que no te vas a poder arrepentir. Un amigo mío llamado Carlos, él creyó en la misma iglesia donde yo creí por primera vez, bajo la cobertura del pastor José Sebastía. Y él lo mandaron al Instituto Bíblico. El pastor José lo mandó al Instituto Bíblico, al IBC de Barquisimeto. Y él regresó graduado ya como ministro. Pero entonces empezó un ciclo. Me arrepiento, peco, peco, me arrepiento y peco, peco, me arrepiento. Duraba 6 meses descarriado, 2 meses en el Evangelio. 6 meses descarriado, 2 meses en el Evangelio. 6 meses descarriado, 2 meses en el Evangelio. Hasta que un día le dio una cosa en el sistema digestivo, una tripa, algo se le dobló. Le tuvieron que picar el colon, le picaron los intestinos para poderlos empatar. Y no podía sentarse porque se moría. El médico le dijo, si te sientas te mueres. Y yo fui a visitarlo como a las 12 de la noche. Satanás tenía una lucha por el alma de Carlos. Su tío que estaba allí comenzó a hablar en lenguas diabólicas, no lenguas de Dios, lenguas diabólicas. Y comenzó a decirme con otra voz, una voz de hombre también, pero no era la voz de su tío. Yo conocía a su tío y conocía su voz. Y me enfrentó y me dijo, él es mío y me lo voy a llevar. El Espíritu Santo me dijo, habla en lengua, no discutas con él. Yo comencé por todo el cuarto a hablar en lenguas. Rabashira manda lava kenda. Oh re katora babashira babaisora manda lava kia. Resotara babaisora manda lava kia manda. Y el tío se perdió. Y comienzo a hablar con Carlos. Le digo, Carlos, pídele perdón a Dios. Él te puede perdonar si tú te arrepientes. Richard, yo sé, pero no me puedo arrepentir. Yo sé, Richard, que si le pido perdón, él me perdona, pero no puedo. Porque el peligro de jugar con la gracia de Dios es que tú alejes tanto al Espíritu Santo, lo contristes. Porque el Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a arrepentirte. Y lo pongas tan lejos que ya no haya quien te asista para poderte arrepentir. Hermano, duré casi toda la noche peleando el alma de Carlos. Señor, sálvalo. Señor, ayúdalo. Señor, Padre Santo, sálvalo. Padre Santo, redímelo. Espíritu Santo, ayúdalo. Porque en ese momento tú necesitas, en un momento como ese, que una persona llegue a esa condición, no necesita a alguien que lo condene, no necesita a alguien que lo mande al infierno, necesita a alguien que esté bien con Dios, que lo ayude. Y como a las 3 de la mañana, Carlos se sienta, lo que el médico le dijo que no podía hacer. Estaba tan desesperado que se sentó con la muerte en la cara. Y yo le digo, quédate quieto, chico, que tus pecados te son perdonados. Eso es lo que yo quería saber. ¡Pah! Y se murió. ¿Qué cosas haría Carlos? ¿Qué pecados cometería? ¿Qué cosas saldrían por su boca para que una salvación tan grande se viera en la quiebra, estuviera a punto de abandonarlo? Carlos estaría vivo todavía, sirviéndole al Señor. Pero se murió, hermano, se murió. Perdió su destino y perdió su propósito. Nunca, seguramente está en el cielo, pero su vida aquí la perdió.
Porque la idea de Dios no es que tú salves tu alma y pierdas tu vida. La idea de Dios es que tú salves tu vida y salves tu alma. Por eso la importancia de entregarle la vida a Cristo de joven. Porque cuando un anciano le entrega la vida a Cristo, perdió su vida y salvó su alma. Pero cuando un muchachito le entrega su vida a Cristo, salvó su vida y salvó su alma. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por este mensaje, porque estoy seguro que los detractores que ya seguramente ya comenzaron a decir: el pastor Richard se descarrió. El pastor Richard ahora está predicando que podemos hacer lo que nos da la gana. Escuche este mensaje para ver si es verdad. Gloria a Dios. Número 2. El peligro de jugar con la gracia de Dios es que puedes convertirte nuevamente en un esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, verso 12 al 18. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como unos sinvergüenza. ¿Eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice? No, ¿verdad que no? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Escuchen, no, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o de enseñanza a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es el peligro de jugar con la gracia de Dios? Que tú comienzas, cometiste una falla, cometiste un error, lo que sea, le agarras el gustico y comienzas a seguir haciéndolo. Y llega el momento que no lo puedes dejar, porque te volviste a ser esclavo del pecado. Y posiblemente, ¿sabe lo que ha pasado muchas veces? ¿Sabe lo que ha pasado? Yo lo he visto, porque yo tengo 40 años en el evangelio, y yo lo he visto. Un amigo mío que era pianista, comenzó a cometer cosas aún dentro de la iglesia. Cuidado con los jóvenes aquí que se la pasan aquí, que usted agarre en la iglesia para broma de noviecito y para broma de besito y de agarradorcita y de broma. Cuidado, no crea usted que su pastor es gafo ni estúpido. Alguien dijo: ay, mamá, nos descubrieron. Yo fui muchacho. Amén. Se metía en el baño de la iglesia donde se congregaba y enamoraba a las hermanas. Tocaba el piano y adoraba, y después estaba como si nada, como si no había roto un plato. Un día, por la maravillosa gracia de Dios, le cayó una cosa, unas ganas de llorar. Le pidió perdón al Señor, se arrepintió de corazón. Se arrepintió de corazón, escuche, de corazón se arrepintió, lloró. Fue a casa de varios familiares, les pidió perdón, confesó su pecado. Y después que hizo todo eso, ¡pum!, le dio un patatú y se murió. ¿Sabes qué pasa? Que Dios no va a esperar que te vuelvas a echar a perder. Hay gente
que Dios ama tanto que se echaron a perder y Dios no los va a matar. Dios no los va a matar, Dios no anda matando. Pero el día que se arrepintieron, te arrepentiste, te arreglaste, vente conmigo. Yo no voy a esperar que te me vuelvas a echar a perder. Para que no se pierda el jalón para arriba. Y Dios, ese mismo día se murió. Le dio una baja de tensión, llegó a la clínica y llegando a la clínica se murió. ¿Sabe por qué algunos no se arrepienten? Para no morirse. ¿En serio? Pues. Porque el Espíritu Santo nos da entendimiento. El Espíritu Santo es tan responsable que Él nos dice claramente todo lo que puede pasar. Por eso que quien piense que estos mensajes que yo estaba predicando de la gracia son una licencia para pecar, tenga cuidado. Porque llega el momento que te habitúas. Y dice la Biblia, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Fuiste libre del pecado, quédate libre del pecado. No agarres, no, que Dios es bueno. No es que Dios me ama, es que Dios es bueno y te ama. El que no te ama es el diablo. Y el que no te ama muchas veces eres tú mismo o yo mismo, a nosotros mismos. Entonces, todo lo que comienza con un juego y una falsa confianza en el amor de Dios. Porque Satanás te dice, tranquilo, dale, Dios te ama. Y no es verdad, pero es una verdad dicha para introducir una mentira. Dios te ama, tranquilo, vale. Una vez más, vuélvelo a hacer una vez más. Pues te arrepientes, Dios te perdona. Dios no te va a mandar al infierno. Total, Dios sabe que eres débil. Y todo eso es cierto. Pero no es verdad. Porque dicho de esa manera es la peor mentira, porque lo que Satanás no te dice es que vienen las ataduras, que vienen los compromisos, que viene la pérdida de voluntad, que viene la pérdida de conciencia, que viene la pérdida de dominio propio, que viene la pérdida de autoridad, pierdes la autoridad sobre el diablo. Porque el mismo diablo que te dice, dale, vale, vuélvete a masturbar, que Dios te perdona, es el mismo diablo que después que te masturba o hace otra cosa indebida te dice, hipócrita, eres un sinvergüenza, Dios no te va a escuchar. Entonces después tú le crees lo primero y después le crees lo segundo, que Dios no te va a escuchar. Porque Él sabe que si te arrepientes y le pides perdón, Dios te va a escuchar y te va a restaurar. Pero entonces Él se encarga de hacerte creer que Dios está a millas de distancia, que Dios no te ama ya. Y si de paso utiliza a los legalistas carnales que estén alrededor de ti, que en vez de darte una mano o tenderte una mano, lo que hacen es darte con el pie, peor todavía. Entonces te conviertes en un esclavo. ¿Y sabe qué? Muchas veces es más fácil salvar a un impío que viene de la calle, que nunca ha conocido a Cristo, que a alguien que habiendo sido libre se volvió a ser esclavo. Número 3, el peligro de jugar con la gracia. ¿Qué peligro se corre al jugar con la gracia? Primera de Juan 3, 1 al 10. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Primero comienza Juan hablándonos del amor. Pues para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora, no mañana, no pasado mañana, ahora, ya. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, o sea, hace su trabajo,
así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, es decir, no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No está hablando solamente de fornicación, no está hablando de adulterio, no está hablando de droga, no está hablando de cigarros. También está hablando de no amar a su hermano. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es mi papá? Entonces, cometiste una falla, cometiste un pecado, cometiste un error. Corre a arrepentirte. Corre a su bondad. No corras a más pecado. Amén. Número 4, el peligro de jugar con la gracia de Dios. Andar en la mentira, engañados sin la verdad de Dios en nuestros corazones. Andar en la mentira, engañados sin la verdad de Dios en nuestros corazones. Me acuerdo que quien fue mi pastor en la viña del Señor, venía yo pasando por frente a la iglesia y me agarró por la mano. Richard, ¿cuál es el problema de tener 2 mujeres? ¿Cuál es el problema? Tú no, y me buscaba ejemplos bíblicos. Tú no ves Sansón, cómo se acostó con una prostituta y arrancó las puertas de la ciudad después y las puso por allá. Lo que él no me dijo fue que es verdad que Sansón, después de haberse acostado con la prostituta, hizo eso, pero también tampoco él se dio cuenta que las consecuencias que le vinieron a Sansón después fueron feísimas. Porque Dios le va a permitir arrancar las puertas de la ciudad y creer que todavía está bien. Porque él cree que por los milagros estaba bien. Pero resulta que no fue así. Primera Juan 1:5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Diga, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, obviamente cuando estás pecando, eso es lo que quiere decir aquí. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no de alguna, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Vio que el mensaje de la gracia no es un mensaje para pecar? ¿Vio que el mensaje de la gracia no es un mensaje? Todas aquellas personas que agarran la gracia de Dios para hacer y deshacer, la verdad de Dios no está en ellos. Número 5, el peligro de
jugar con la gracia de Dios. Efesios 4, 17 al 27. Perder la sensibilidad. Perder la sensibilidad. Me acuerdo que cuando yo me convertí, yo venía del mundo, veníamos de la calle, del pecado, pero pecado de verdad. No era pecadito, eran pecados de verdad. Tenía yo 17 años. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, el grupo de muchachos que lo recibimos juntos, algo que recibimos fue sensibilidad. Sensibilidad. Me acuerdo que yo fui al cine porque una muchachita me invitaron de la iglesia, me invitaron al cine. Y habían escenas de sexo y de terror. La película era de terror y tenía escenas sexuales un poquito explícitas. Y las muchachas estaban tranquilas ahí, viendo su película y hasta se reían. Yo no pude ver la película, yo tuve que salir corriendo de ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es un peligro. Diga, el pecado entenebrece el entendimiento. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Después que perdieron, me acuerdo que ese que fue mi pastor me invitó ahí a Macrocentro a tomarnos un café, una cosa que ellos tenían ahí. Yo me llevé al pastor Luis Enrique, ¿se acuerdan del pastor Luis Enrique Rodríguez? Y me llevé a mi esposa, porque yo sabía que ellos acostumbraban a meterle mujeres, a zumbarle mujeres a los pastores para hacer, porque así fue que él cayó. Supuestamente a él lo invitaron a México y él estaba bien, él estaba chévere, según pues. Pero el pastor que lo invitó era un pastor de esos de los patriarcas que predican que se puede tener hasta 2 o 3 mujeres. Y cuando él estaba en la piscina bañándose, le zumbaron 2 mujeres. Y las 2 mujeres lo agarraron ahí. Y él se dejó llevar y cayó en eso. Y regresó predicando esa mentira. Y entonces yo fui con mi esposa. Y yo le hice una pregunta a él. Le dije, pastor, cuando usted se emborracha, porque usted se emborracha, ¿usted siente deseo de orar? Y sabe lo que me respondió. ¿Cómo usted se siente? Literalmente me dijo, no, sabrosón. Me siento sabrosón. Mi esposa salió de allí aterrada. Ella nunca había escuchado a un hombre hablar así. Un hombre de Dios. Y le voy a decir una cosa. Fue un hombre de Dios. Fue el hombre de Dios de ese momento. De quien él hablaba mal, la gente hablaba mal. Si él hablaba bien de alguien, la gente hablaba bien. Era un hombre de autoridad. El presidente de la confraternidad de pastores de ese tiempo le hacía caso. Lo que él dijera, esa era una ley. Esa iglesia se ponía así, hermano. La bodega que quedaba al frente de la iglesia fue próspera porque eso le compraba a todo el mundo porque estaba frente a la iglesia. Una cosa tremenda. Me quiso explicar Romanos 7 transgiversado. Después yo se lo leí bien. Le dije, permíteme lo que te lo lea yo. Se lo leí, se lo expliqué y se quedó pasmado. Me dice un muchacho que andaba con él en las mismas,
que nunca había visto a este pastor quedársele callado a ningún otro. Se quedó meditando. Entiendo yo ahorita que Dios le dio una oportunidad a través de mí de poder entender la Biblia correctamente. No pasaron 2 meses que bajando el gallo ahí frente a los alacranes, había un hueco ahí grandote y él venía, parece que venía tomado. ¡Pum! Cayó en el hueco y se mató. Porque después de ser pastor y hombre de Dios se metió a masón. Ve el peligro de jugar con la gracia de Dios. Para que usted vea que todo lo que les he enseñado esta semana no es para que uno se suelte el moño y no, bueno. No, hay un peligro. Hay un peligro y es latente y es real. Hay que tener temor de Dios. La gracia de Dios te cubre si lo amas. La gracia de Dios te cubre si tienes temor de Dios. La gracia de Dios te cubre cuando cometes pecado, error y tal. Si corres a la presencia de Dios, al arrepentimiento, si corres a Él, si agarras su bondad para apartarte. Pero si es todo lo contrario, el enorme poder que tiene el agua para dar vida solamente se puede comparar con el enorme poder que tiene para destruir. Asimismo es la gracia de Dios. El enorme poder que tiene para perdonar es el mismo poder que tiene para condenarte si tú no te apartas de lo malo. Gloria a Dios. No sé, en los mensajes pasados todos estaban alegres. Ahora todos están así como cuando lo van a inyectar. Dígale que está a su lado, suelte la nalga que le vamos a poner en inyección. Escuche, esto es lo más peligroso. Escúcheme, esto es lo más peligroso. Número 6, tener una mente reprobada. Cuando una persona llega a este estado de tener una mente reprobada. Gloria a Dios. Romanos 1:25 al 32. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tengo un amigo que amo mucho. No sé si va a escuchar este mensaje. Si lo escucha y esto lo ayuda a arrepentirse, ojalá. Y si lo hace ponerse bravo conmigo, yo no estoy mencionando su nombre, pero él va a saber que es con él. Y ojalá. Mira, éramos un grupo de jóvenes, músicos. Cantábamos en la iglesia. Yo tocaba la guitarra a veces tocaba la batería cuando medio le daba, y tocaba el bajo y cantábamos en la iglesia. Pero entonces ellos agarraron una broma de salir del culto a irse a... Es más, tocaban y al frente de la iglesia quedaba una bodega. Ellos tocaban y se iban para la bodega a beber malta, fresco. No escuchaban la palabra. Y el pastor, por miedo a que se fueran, porque eran los mejores músicos que había en la ciudad, en toda Guayana en ese tiempo, nunca les decía nada. Los dejaba quietos. Y así comenzaron a permitirse cosas, a permitirse cosas, a permitirse cosas. Hay 2 específicamente que no han podido regresar. Uno de ellos grabó un disco cristiano, 8 canciones. El otro era un compositor extraordinario. Compuso la canción Yo vi su gloria, una canción bellísima que bendijo a muchísima gente. Ninguno de los 2 ha podido volver al Señor después de tantos años. Tú le hablas con ellos y como si hubiera una piedra, no pueden arrepentirse. Uno de ellos, el que compuso la canción Yo vi su gloria, me supo decir a mí, yo tenía el teléfono en altavoz y me dijo: el Espíritu Santo es una mentira. Mi esposa me dijo estas palabras: Carmen, cuélgale el teléfono a ese señor. Ese señor ya no tiene salvación.
Richard, no pierdas tu tiempo con ese señor. Ese señor se perdió ya. Blasfemó contra el Espíritu Santo. Y el otro, él escucha, él oye, tiene descarriado más de 20 y pico de años. Y tú le hablas, él ha venido aquí a la iglesia conmigo. Yo lo he ido a buscar, le tiendo la mano, le hablo. Mi deseo como amigo, porque le amo, es que vuelva al Señor. Pero más nunca ha podido arrepentirse. Están en el estado de mente reprobada. Es una mente que ya Dios, el Espíritu Santo, no lo va a volver a intentar con esa mente. El Espíritu Santo ya le reprobó, le desechó, lo abandonó. Ya el Espíritu Santo no se acercará a ellos ni para bien ni para mal, porque tienen una mente reprobada. Por eso le digo, eso no lo hace todo el mundo. Yo dudo que aquí en esta sala haya una persona que esté en esas condiciones. Yo dudo que en esta sala haya una persona verdaderamente salva que algún día llegue a eso. Porque a ellos le predicaron, este pastor que yo le digo que se mató, les predicó y ellos le creyeron. Que una vez salvo, siempre salvo. Que la salvación no se pierde. Una vez me acerqué está otro en el Tigre, que es familia de la diosa esta que anda por ahí, que yo conozco a esa muchacha desde que era una niña. Leía los versos en la iglesia de su abuelo, y su abuelo era mi amigo. Su abuelo predicó aquí. Yo la conozco desde que era una niña. Pero su papá, que fue el que la metió a ese mundo de bedel y de cosas, es de lo que cree que tú puedes vivir como te dé la gana, pero como Dios te ama, tú puedes ser salvo. Y él está aquí tocando la guitarra en la tarima, mientras hay un tipo ahí al frente quitándole el hilo dental a su hija con los dientes. Tremendo. Y yo, como su papá era mi amigo, ese viejito era mi amigo, como mi padre, no hay forma de predicarle. No recibe nada que nadie le diga. Nada. Porque tienen una mente reprobada. No respetan ni a nada ni a nadie, porque tienen una mente reprobada. Por eso, para terminar ya, con la gracia de Dios no se juega. La gracia de Dios se aprovecha. La gracia de Dios es un beneficio muy grande para agarrar hacia la cruz, no en sentido contrario. No corras hacia Adán cuando peques, corre hacia la cruz. No corras hacia Adán. No corras al libertinaje. Gloria a Dios. Ten misericordia de ti mismo. Haz lo que es correcto. Pídele a Dios. ¿Cuánto le costó a este amigo mío, y con esto termino, que tuvo 10, 12 años descarriado? Iba y fumaba droga, hacía desastre y llegaba a orar y a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y cuánto tiempo le llevó ser libre? Otra vez. Cuando yo le prediqué, porque yo fui el que le prediqué la primera vez, él dijo: yo voy a emborracharme, me despido del mundo y el domingo estoy contigo en la iglesia. Y así lo hizo, se emborrachó y el domingo estaba conmigo en la iglesia y le recibió a Cristo como Salvador y Dios lo libertó de la droga, de todo. Pero una vez que volvió, por eso es que la Biblia dice: mejor fuera que no me hubieras conocido. No porque Dios te va a hacer daño, sino porque tú no vas a poder volver cuando te dé la gana.
Eres salvo por fe, por creer. Después no puedes creer. Por eso la gente cree que el Señor es plato a segunda mesa. Y que el Señor tú crees cuando te dé la gana de creer, ¿no? Ah, bueno, yo me descarrío, voy y hago desastre cuando yo quiera. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Mira, no es cuando tú quieras. Por eso aprovecha cuando has podido. Aprovecha cuando Dios te dio su gracia de venir. Cuando Dios te puso en el corazón venir esta noche. Es Dios. Es Dios. Entonces, imagina que Dios puso en tu corazón venir esta noche y tú te hubieras ido para otro lado. El día que necesites venir no vas a poder. Y Dios puso en tu corazón venir y tú agarras y te vas a hacer otra cosa. El día que necesitas venir, no puedes. Sientes deseo de orar y no oras. El día que necesitas orar, no vas a poder orar. Sientes deseo de leer la Biblia y no la lees. El día que necesitas leerla, no la lees. Y no es Dios, es tu humanidad y el mismo Satanás, que se lo reprenda. Porque somos salvos por confiar en Dios. Un ejemplo, en estos días vino una muchacha, ojalá y siga viniendo. Ella cometió sus errores, cometió sus fallas, pero Dios la ama. Y en estos días llegó aquí a la iglesia y se sentó por allá. ¿Por qué no se siente para acá? Porque no siente la confianza. No somos nosotros. Es lo que ella siente. Así mismo, no es Dios. Es que tú no vas a sentir esa confianza. No vas a sentir la presencia de Dios. Y Dios está ahí. Y está contigo. Y vas a tener que perseverar hasta que la sientas. Porque a veces la gente depende de los sentimientos. Llegué a la iglesia de nuevo y sentía que el deseo de orar, que el deseo de leer la Biblia. No, a veces no pasa. A veces vienes a la iglesia y sientes que todo el mundo te rechaza. Nadie te está rechazando, tú lo sientes. No sientes deseo, no sientes la presencia de Dios, no sientes nada, no sientes lo que sentías antes. Entonces te vuelves a ir. Porque tú estás pensando que para permanecer tienes que sentir. Y resulta que no. Vas a tener que bregar hasta que sientas. Porque las primeras tablas las hizo Dios, pero las segundas tablas las hizo Moisés. Tú viniste la primera vez y sentías la gloria de Dios. Ahora fuiste y hiciste desastre, dañaste lo que Dios hizo en ti. Y tú quieres llegar y no funciona. Por eso es el peligro de jugar con la gracia. Queda matado el piojo de mis detractores y enemigos que digan, está predicando y dando licencia para pecar. La gente no necesita licencia para pecar. Precisamente la gente que tuviera licencia para pecar no pecaría porque tienen licencia. Realmente es pecado porque no tienen licencia. Amén. Si tuvieran licencia para pecar, no sería pecado porque mira, tu licencia para pecar. Aquí está mi licencia para pecar. Tranquilo, dale para adelante. Se llama pecado porque no tiene licencia. Y es súper peligroso. Tengo 40 años en el evangelio y he visto gente muriéndose que no se han podido arrepentir porque dañaron su salvación de tal manera y nunca aprovecharon el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Ustedes que están muchachitos, están jovencitos, aprovechen esta gracia, aprovechen este evangelio. Aprovechen. La mayoría de los que jugaron con la gracia en la iglesia donde yo me convertí en el año 84, que se entregaron y vacilaron, echaron bromas, hicieron desastre en la iglesia,
le quitaron la mujer a un hermano, así mismo como lo estoy escuchando. Enamoraron a la esposa de un hermano y se la quitaron. Gracias a Dios que nunca hemos visto eso, gracias a Dios. Y hicieron desastre. Casi todos están muertos. Casi todos se murieron. Murieron jóvenes por jugar con la gracia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Repite conmigo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a apartarnos de todo pecado, de toda cosa mala y fea, en el nombre de Cristo. Aún a expensas de mí mismo, ayúdame, Señor. Sálvame, Padre. Dame temor de Dios. El temor de Dios es más dulce que la miel y mejor que el oro refinado. Pon en mí, Señor, el temor de Dios. Amén. Escucha bien lo que le dijo David al Señor. Porque contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tus palabras y venzas cuando seas cuestionado. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Se le había ensuciado el corazón. Devuélveme el gozo de la salvación, lo había perdido. Renueva un espíritu recto dentro de mí y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores el camino, y los pecadores se convertirán a ti. Ciertamente tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Esa debe ser nuestra oración. Y no temamos en confesar nuestro pecado. A Dios. Primeramente a Dios. Pero si vemos que confesándolo a Dios no funciona, no porque no funcione Dios, Dios sí funciona, pero tu fe no funciona. Agarra a alguien que tú sepas que no te va a aplastar. Agarra a alguien que tú sepas que no te va a condenar. Agarra a alguien que tú sepas que no te va a humillar, que no se lo va a decir a todo el mundo. Y confiesa tu pecado. Porque quien confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que no prosperará, no saldrá de eso. No saldrá de eso. No saldrá de eso. Gloria a Dios. Tremendo. Amén. Gloria a Dios.